Imaginar la bóveda principal de un banco central, casi siempre nos trae a la mente una estructura física enorme. Hablamos de acero inoxidable, engranajes mecánicos del tamaño de un auto y, bueno, una puerta colosal que pesa toneladas. Claro, es una imagen súper intimidante. Exacto. Y la seguridad física tiene una característica innegable. Si alguien intenta vulnerarla por la fuerza, o sea, necesariamente deja cicatrices tangibles, quedan escombros. Es un evento súper estridente. O sea, hay metal fundido, daños estructurales, alarmas aturdiendo a toda la cuadra. Digamos que las pruebas del asalto quedan a la intemperie, listas para que cualquier investigador las catalogue y las analice. El daño en el mundo físico no se puede esconder. Y ese es el núcleo de la inmersión profunda que haremos hoy. Un ataque a gran escala en un sistema digital, especialmente uno electoral, ocurre en un silencio absoluto. Totalmente silencioso. Las cerraduras modernas son líneas de código encriptado, y el rastro del supuesto robo se reduce a alteraciones minúsculas en un registro de bases de datos. Un paisaje que resulta prácticamente indescifrable a simple vista. Ajá. Descubrir una intrusión en ese nivel requiere herramientas que simplemente no están al alcance de la observación ciudadana convencional. Y por eso hoy nos adentramos en un expediente inmenso y súper complejo. Vamos a desglosar la arquitectura de las denuncias de fraude electoral presentadas por el candidato Rafael López Aliaga, a quien el material también se refiere como Porky, y por todo su equipo legal. Y para quienes nos escuchan, es importante mencionar que las fuentes que vamos a analizar incluyen una serie de videos, peritajes forenses presentados públicamente y exposiciones técnicas súper detalladas. Así es, junto con entrevistas extensas a abogados como Alex Starost y a expertos financieros y legales como Gonzalo Ortiz de Ceballos. El objetivo de todo este material es demostrar, paso a paso, cómo se construye la evidencia forense para probar que esa bóveda invisible de la que hablábamos al principio, ha sido vulnerada sistemáticamente. Pero, a ver, antes de tocar un solo dato sobre servidores o actas, hay una regla fundamental que debe guiar toda nuestra conversación de hoy. Y quiero ser muy clara con esto. Te escucho. Las fuentes que estamos analizando contienen acusaciones penales e institucionales gravísimas. Involucran directamente a autoridades electorales de altísimo nivel en Perú. O sea, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y el Jurado Nacional de Elecciones. Por ende, dejamos meridianamente claro que en este espacio no tomamos ningún partido político. Exacto. Nuestro trabajo hoy no es emitir un veredicto ni validar de forma independiente si las pruebas son reales o no. Asumimos el rol de traductores analíticos. Tal cual. Vamos a exponer cómo estructuran sus argumentos, la secuencia técnica y la lógica interna de la denuncia, manteniendo una postura estrictamente neutral. Con las reglas claras podemos empezar. Y la intuición nos dice que un fraude digital moderno arranca con un hacker tecleando en la oscuridad, ¿no? Claro, a lo película de Hollywood. Ajá, pero la narrativa de este expediente no comienza en una pantalla. Comienza en la calle, con un problema de camiones, cajas de cartón y candados en los colegios. O sea, la barrera física. Exactamente. La defensa legal entiende que, para ejecutar una alteración cibernética masiva, primero hay que vencer la logística humana. En los documentos introducen un concepto que me parece fascinante, el famoso Plan Morrocoy. A ver, para los que no ubican el término, el morrocoy es una tortuga en varias regiones de Latinoamérica, ¿verdad? Conocida por ser, exasperantemente lenta. Esa misma. Y utilizan esta figura de la tortuga para describir una operación de desgaste táctico. Hablan de una fricción burocrática diseñada específicamente para inducir hartazgo y fatiga en el votante antes de que siquiera llegue a la urna. Y la escala de esa lentitud que documentan es masiva. Pensemos un poco en la logística normal de una elección a nivel nacional. La ley exige que el material electoral, las ánforas, las actas, todo eso, esté instalado en cada centro de votación el día anterior. Tiene que estar listo con anticipación, por supuesto. Según el cronograma de estas fuentes, la fecha límite exacta era el sábado 11 de abril a las 23:59, o sea, la medianoche. Pero el expediente denuncia que, en 256 centros de votación, abarcando 19 distritos y más de 3.600 mesas, solamente en Lima, el material simplemente nunca llegó. ¡Wow! Eso es un desabastecimiento brutal. Y generó un efecto dominó crítico.
Al no tener las cajas, las fuentes señalan que se forzó la apertura y distribución de actas en plena madrugada del domingo 12. Hablamos de movimientos entre las 12:30 y las 6 de la mañana. Lo cual rompe todos los protocolos. Totalmente. La gravedad de esto radica en que la ley exige que el proceso de instalación inicie entre las 6 y las 7 de la mañana, que es cuando los personeros de los partidos y los ciudadanos sorteados están presentes para vigilar. Claro, al romper esa ventana horaria y mover cosas en la madrugada a puertas cerradas, se rompe la cadena de supervisión. Y a la par de eso, detallan cambios de sede que rayan en lo absurdo. Sí, he visto esos ejemplos. O sea, votantes que históricamente sufragaban a unas cuadras de su casa, de repente aparecían asignados a kilómetros de distancia. El caso más extremo que subrayan es el de los peruanos residentes en el exterior. Les asignaron recintos de votación que exigían estas 6 horas de viaje por carretera. Una locura logística. Pero a ver, vamos a desempacar esto, porque aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Sabemos que la burocracia estatal suele ser monumentalmente ineficiente. Es torpe por naturaleza. Entonces, ¿cómo logran tipificar este desastre de las cajas y las demoras como una omisión premeditada y criminal, y no simplemente como incompetencia del gobierno? Esa es una gran pregunta. Lo fascinante aquí es el argumento del abogado Alex Starost. Su defensa no se basa en el retraso en sí, sino en cómo reaccionaron legalmente ante el retraso. Señalan que había unos 50,000 fiscalizadores desplegados a nivel nacional. Ajá. A las 7 de la mañana del domingo, las autoridades electorales ya tenían pleno conocimiento de que había un desabastecimiento masivo, y ante esa imposibilidad material, la ley dicta que se debe suspender y reprogramar el proceso en esas zonas. Entiendo. O sea, al no suspenderlo y obligar a que el proceso fluya en medio del caos con filas interminables y gente rindiéndose y regresando a su casa por agotamiento, ahí es donde señalan el delito. Exacto. Acusan un abuso de autoridad. Las fuentes calculan que esta maniobra del Plan Morrocoy silenció el voto de cerca de 1,5 millones de electores y afirman que afectó de manera quirúrgica los distritos que eran bastiones fuertes de López Aliaga. Entonces, si la barrera física de contención en las calles cumple su objetivo de alterar la cantidad de gente que realmente vota, la operación muta. Da un salto cuántico, digamos, abandona las cajas de cartón y entra de lleno a la bóveda digital, a las bases de datos de la OMPE. Y aquí llegamos a la médula técnica de la denuncia. Para entender cómo se vulnera el sistema según las fuentes, creo que vale la pena explicar rápidamente qué es una API. Por favor, adelante. Imaginemos que vamos a un restaurante. Un cliente no entra a la cocina a preparar su propio plato, ¿cierto? Le da la orden al mesero y el mesero es quien lleva las instrucciones exactas a la cocina. En la arquitectura de software, la API es ese mesero. Es el puente que conecta el exterior con la base de datos central. Y para que ese restaurante funcione sin que lo estafen, el mesero tiene que validar quién le está pidiendo comida. Bueno, el peritaje informático de los videos, presentado por un analista que usa el seudónimo de Pato Lucas, dice que dejaron al mesero sin seguridad. Un endpoint desprotegido. Exacto. O sea, una conexión sin autenticación. Siguiendo tu analogía, es como dejar la puerta trasera de la cocina totalmente abierta a la calle. De repente, alguien desde un callejón empieza a gritar miles de pedidos complejos. Y los cocineros, al no tener a un guardia validando nada en la puerta, simplemente preparan los platos y los registran en el sistema. O sea, inyectan miles de órdenes desde afuera. Así es. Esa vulnerabilidad es la que, argumentan, permitió inyectar votos masivamente a través de un script automatizado. Y la prueba técnica monumental que desglosan para sostener esta inyección de datos es la famosísima anomalía de la serie 900K. Uy, los números de esa serie son fascinantes y estadísticamente rarísimos. A ver, en el portal público de resultados, la numeración de las mesas fluía de forma continua, superlógica, llegaba hasta la mesa 88.064. ¿Todo normal hasta ahí? Todo normal. Si alguien buscaba la mesa 88.665, el sistema daba error, no existía. Sin embargo, en el lapso entre el martes y el miércoles post-elecciones, el sistema creó mágicamente un bloque masivo de unas 4.500 mesas nuevas. Y no seguían el orden cronológico. Para nada. Saltaban directamente a iniciar en el número 900.000, un salto gigantesco en la base de datos.
Y cuando se le exigieron explicaciones a la autoridad electoral, justificaron que ese bloque raro correspondía a mesas de centros poblados muy rurales, zonas de la Amazonía profunda como Loreto, Ucayali, y localidades súper alejadas como Tutumberos. Ya, pero aquí los peritos desmontan esa versión con simple lógica física, ¿no? Totalmente. Demuestran que era logísticamente imposible. Hablamos de actas de papel firmadas en comunidades a las que solo llegas después de días viajando en canoa por la selva. No hay forma humana de que esos papeles viajen, lleguen a un centro de cómputo y se digiten en los servidores mucho más rápido que las actas ubicadas a 4 cuadras de la sede central en Lima. Es un desfase de tiempo y espacio increíble. Y además de esa fricción geográfica, los resultados dentro de esas 4.500 mesas rompían cualquier normalidad estadística. Las matemáticas ahí son de otro planeta. En ese bloque, el candidato Roberto Sánchez obtuvo más de 235,000 votos. Se disparó por encima del 30% de aprobación en zonas donde históricamente su partido no pasaba del 12%. ¿Y cómo le fue a López Aliaga en ese mismo bloque? Apenas sumó 14,000 votos en total. Una caída libre. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los analistas meten un grupo de control para probar que la estadística estaba alterada. Resulta que encontraron 110 actas de esa misma serie 900K, pero ubicadas en Lima. Mesas que eran 100% de voto electrónico. Ah, claro, donde no hay papel de por medio. Exacto. Al no ver papel susceptible a demoras físicas, en esas 110 mesas los números regresaron inmediatamente a la normalidad histórica. Y hablando de cosas que rompen la estadística, el expediente muestra algo que ellos llaman el voto cruzado. Sí, eso es revelador sobre cómo supuestamente funcionaban estos algoritmos. Las fuentes muestran actas oficiales donde un candidato presidencial, en este caso López Aliaga, tiene literalmente 0 votos. 0. Pero al mirar la misma acta, resulta que su lista legislativa en esa misma mesa recibe más de 30 votos. En una cultura de votación como la peruana, que tiene una fuerte tendencia al voto lineal, eso es un absurdo. La gente marca el mismo símbolo para presidente y para congresistas. No existe el voto preferencial cruzado a ese nivel. Que 30 ciudadanos se pongan de acuerdo para no votar por su candidato a presidente, pero coordinen a la perfección para apoyar a sus congresistas en la misma mesa. Es que no tiene sentido humano. La tesis del equipo forense es que esto fue un error de programación de los supuestos hackers. Programaron un comando para borrar los votos presidenciales de ciertos candidatos. Pero en el apuro, olvidaron programar que la orden borrara también los votos de sus congresistas asociados. ¡Qué locura! Dejaron la huella digital ahí mismo. Y esa huella nos arrastra de vuelta al mundo físico, porque, inyectar votos digitales por una API abierta toma un par de segundos, pero en el mundo real adquieres de inmediato una deuda física. Tienes que justificar esos números en pantalla con actas impresas, rellenadas y firmadas a mano por personas reales. El efecto ocurre antes que la causa. Exacto, y eso nos lleva al concepto del oxígeno temporal. Las fuentes citan, por ejemplo, el caso de la mesa 91.279. Ajá, lo recuerdo. Los votos digitales de esa mesa ingresaron al servidor el martes 13 de abril por la mañana. Sin embargo, la imagen escaneada del acta física que los respalda recién apareció subida en el portal oficial 6 días después, el domingo 19 por la tarde. 6 días de desfase temporal. Y según la denuncia, fabricar miles de documentos físicos toma exactamente ese tiempo. Tienes que sentarte, cuadrar la aritmética y falsificar firmas. Y ahí entramos al tema de las firmas falsas y la bilocación, que es increíble. Muestran peritajes caligráficos cruzando las firmas del acta de instalación de la mañana con el acta de sufragio de la noche. Teóricamente es la misma persona que preside la mesa. Pero al compararlas con las firmas de la RENIEC, el ente de identidad, resultan ser caligrafías abismalmente distintas. Ni se parecen. Y mencionan una falsificación masiva de más de 31,600 firmas solo en la región de Cajamarca. Legalmente argumentan que ese volumen es suficiente para alterar matemáticamente el resultado entre el segundo y el tercer lugar a nivel nacional. ¡Wow! Es que son volúmenes industriales. Y eso genera errores humanos burdos, como el famoso caso de Pomalca,
que irónicamente es la ciudad natal de López Aliaga. El caso de Jason Llanos, sí. Ese mismo. Detectaron en los documentos a un presidente de mesa, Jason Llanos, firmando el cierre de dos mesas distintas, la 34.798 y la 34.799, exactamente al mismo tiempo. Es bilocación. Imposible estar en dos lugares a la vez firmando papeles distintos. Pero a ver, yo me pregunto, si estos supuestos operadores cibernéticos eran tan sofisticados para vulnerar bases de datos nacionales y aprovechar endpoints sin seguridad, ¿por qué dejar un rastro tan torpe e hilarante en el mundo de papel? O sea, dejar mesas con firmas calcadas. Si conectamos esto con el panorama general, tiene mucha lógica. Los atacantes entendían a la perfección la arquitectura de software, pero subestimaron a la auditoría ciudadana y el cuello de botella humano. Claro, la fricción del mundo real. Exacto. Manipular código desde una laptop es instantáneo y limpio. Pero manchar huellas dactilares y fingir caligrafías bajo presión, cuando tienes a un país entero exigiendo resultados, bueno, expone al factor humano. El estrés los hizo cometer errores infantiles. Y con todas estas presuntas evidencias técnicas sobre la mesa de bases de datos, APIs y caligrafía, la gran pregunta es cómo se traduce esto en el laberinto legal e institucional, porque la autoridad electoral propuso algo no... Sí, ante la presión pública, plantearon traer una firma de auditoría internacional prestigiosa para revisar el caso. Sonaba a una solución salomónica. Sonaba bien, pero el equipo de peritos peruanos lo rechazó categóricamente. El experto Gonzalo Ortiz de Ceballos fue muy vocal al respecto. Él argumenta que una auditoría internacional, en este contexto específico, es una farsa, porque operaría bajo lo que llaman procedimientos acordados. Es una analogía súper clara. Es como si descubres a un estudiante copiando en el examen final. Y las autoridades permiten que sea el propio estudiante el que le dicte al profesor exactamente en qué bolsillos de su mochila puede buscar las respuestas y cuáles bolsillos son intocables. Tal cual. El ente investigado, que serían la OMPE y el JNE, limitaría qué servidores se pueden investigar y a qué código fuente pueden acceder los auditores extranjeros. Impedirían llegar a los algoritmos originales. Por eso Ortiz de Ceballos defiende que debe ser una institución técnica local e imparcial como el Colegio de Ingenieros del Perú, quien haga los peritajes forenses sin restricciones. Y van más allá. Apelan a la figura constitucional del estado de necesidad. Invocan los artículos 31, 176 y 181 de la Constitución, acusando cohecho y omisión impropia. Básicamente buscan declarar la nulidad total de las elecciones, bajo la premisa legal de que lo nulo no genera derechos. Si el proceso nació viciado desde que escondieron las cajas, todo lo que sigue es nulo. Una postura jurídica radical y muy compleja. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? A lo largo de esta inmersión hemos diseccionado una acusación monumental, que viaja desde cajas de cartón demoradas en colegios limeños, pasa por servidores y APIs desprotegidas, hasta llegar a firmas falsificadas en la selva profunda. Y reitero lo que dijimos al inicio. Nuestra misión no fue decidir si hubo fraude o no, sino entender y explicar cómo se estructura legal y técnicamente una acusación de este calibre en pleno siglo XXI. Totalmente. Pero esto plantea una pregunta importante y, digamos, más filosófica para todos. A ver, te sigo. La base de la confianza democrática está sufriendo una metamorfosis. Antes, bastaba con ir a tu colegio, ver a tu vecino y observar cómo un papel entraba a una urna de plástico. Era táctil. Sí, la confianza era algo físico que podías tocar. Hoy, esa confianza depende de líneas de código encriptado en servidores remotos que nadie puede ver. Y esa es la reflexión final que quiero dejarle a quienes nos escuchan hoy. A medida que el mundo reemplace el papel visible por bases de datos invisibles, ¿qué sucede con la resiliencia de una sociedad libre? Es un punto crítico. Si auditar nuestra propia democracia ahora requiere conocimientos avanzados de criptografía, ingeniería de sistemas y APIs que el ciudadano promedio simplemente no posee, ¿quién guarda realmente las llaves de nuestra libertad cuando ya no podemos ver las cerraduras? Una pregunta que nos deja pensando a todos. Muchísimo. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo.
Sigamos cuestionando los sistemas invisibles que rigen nuestra sociedad. Hasta la próxima.